En este módulo estaremos conversando acerca de los fundamentos de los sistemas fotovoltaicos, o sea, en qué se basan, cuáles son sus componentes, cómo se interrelacionan entre sí y sobre todo, cómo es su funcionamiento. Para ello, comenzaremos con una frase atribuida al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Si te importa el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, te importan las energías renovables. Analizando este pensamiento en profundidad, vemos que el expresidente Obama sugiere dos cosas. La primera es que las energías renovables son las fuentes energéticas del futuro, pero también nos ofrece una lectura un poquito más sombría. Lo que quiere decir es que si no cambiamos nuestras costumbres, las generaciones futuras estarán en serios problemas. Entonces, como es de suponer que nos interesan y nos importan nuestros hijos y nietos, por consiguiente, también nos importan las energías renovables. Es por ello que les dejo dos preguntas para la reflexión. ¿Es posible la energía solar a nivel casero? Y muchos se preguntarán, ¿estos sistemas solares siguen funcionando de noche? ¿Qué pasa cuando tenemos el cielo nublado? Ya vimos los dos primeros temas y en este módulo desarrollaremos los fundamentos de los sistemas fotovoltaicos. Y ya en el siguiente tema, que es el número 4, ahondaremos en la comparación del performance de la energía fotovoltaica versus otras fuentes de energía. Sin más preámbulos, comencemos ya con el tema. Es importante, antes de que abordemos en profundidad el contenido, recordar lo que es un sistema y sus características. Esto nos va a ayudar a entender mejor el funcionamiento del ingenio fotovoltaico. Repasando entonces, un sistema es una cantidad de elementos que se encuentran interrelacionados y que además interactúan entre sí. Pero adicionalmente, en un sistema es un sistema abierto, ya que interactúa con el medio ambiente y existe un intercambio constante entre el sistema fotovoltaico y el medio que lo rodea. Es importante tener en cuenta este concepto, ya que nos ayudará a entender el funcionamiento de tan ingenioso invento. Este esquema que estamos viendo es una representación típica de los elementos más comunes que componen un sistema fotovoltaico, conformado por un panel solar, regulador de carga, batería e inversor. Es importante aclarar que el diseño de una solución fotovoltaica debe estar dimensionado a las necesidades iniciales, así como también a aquellas necesidades que estén proyectadas a un futuro. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que los componentes pueden variar ya sea en cantidad, uso o disposición. Por lo general, estas soluciones son modulares debido a que permiten su crecimiento y permiten su crecimiento de una manera escalable y ordenada. Por consiguiente, es recomendable que el diseño de soluciones fotovoltaicas sea realizado por expertos, ya que se puede correr el riesgo de que el diseño no cumpla con las necesidades o expectativas planteadas. En el mejor de los casos, imagínense qué sucederá en el peor de los casos. En cuanto a su funcionamiento, podemos diferenciar dos momentos clave que según el diseño y los requerimientos previos pueden complementarse. Hablamos pues de un primer instante que está referido a la generación y esta solo sucede cuando el sol está presente, ya que durante la noche no es posible generar energía solar. Y el segundo momento, bien diferenciado, está referido a la acumulación de la energía captada. Entonces, ¿esto es posible? Claro que sí, debido a lo que se conoce como el efecto fotovoltaico. ¿Se acuerdan que lo vimos en el módulo 1, en los términos clave? Crucial para la producción de electricidad a partir de la captación de los rayos solares. Aquí entran en juego varios componentes. El primero, las partículas de las que se compone la luz del sol, que se denominan fotones, que llegan a la Tierra, impactan sobre los paneles solares, con lo que se liberan los electrones produciendo un flujo eléctrico. Aunque ya se ha explicado el cómo se genera la electricidad, queda un aspecto muy importante por aclarar. La electricidad que producen los paneles solares fotovoltaicos
es del tipo denominado corriente continua. Entonces, para ser utilizada en el hogar, tiene que transformarse en corriente alterna. Revisen el video del módulo 1, Grandes peleas de la historia, Tesla versus Edison. Todo ello para alimentar los diferentes dispositivos eléctricos caseros. ¿Y eso cómo se logra? Con un elemento que junto a los paneles solares es imprescindible para cualquier instalación de energía fotovoltaica, y es el inversor. Su papel en todo esto es tan importante que son muchos los que se refieren a esta parte del equipo como el cerebro del sistema. Así pues, el inversor lo que hace es convertir la corriente continua que generan los paneles solares en corriente alterna apta para su aprovechamiento en el uso de la vivienda. Esta tecnología también conducirá la energía a la red eléctrica o hacia las baterías de almacenamiento. Importante puesto que la luz solar no está disponible las 24 horas, entre otras posibles funciones. Un último elemento dentro del sistema básico que estamos analizando es el regulador de carga, cuya función principal es la de evitar sobrecargas o descargas excesivas en las baterías, ya que esto le produciría daños irreversibles a las mismas, además de asegurarse que el sistema trabaje siempre en un punto óptimo de máxima eficiencia. Continuamos haciendo una breve descripción de cada uno de los elementos que componen el sistema fotovoltaico. Y tenemos en primer lugar el elemento más importante, que es el panel fotovoltaico o panel solar. Un panel solar está formado por varias celdas solares, cuyo componente principal es el silicio, que está procesado en términos eléctricos, se denomina dopado con boro y fósforo, que mejoran su reacción ante los rayos solares. A estas celdas solares también se les conoce como oblea. Entonces, cada una de estas obleas se encuentran interconectadas entre sí, aportando una cantidad de energía específica que, sumadas en su totalidad, reseñan el valor eléctrico del panel solar especificado por el fabricante. El siguiente componente son los reguladores de carga, y estos son dispositivos muy importantes, ya que además de resguardar el sistema, son necesarios para aislar los módulos o paneles solares, tanto para su mantenimiento, así como para proteger el sistema de la ocurrencia de alguna eventualidad que se pueda presentar y que consiga ocasionar algún daño. Con respecto a las baterías, según su ciclo, existen dos tipos: baterías de ciclo bajo y baterías de ciclo profundo. Las baterías de ciclo bajo están perfiladas para suplir una cantidad de corriente por un corto tiempo y soportar pequeñas sobrecargas sin perder electrolitos, como es el caso de las que están instaladas en los automóviles. Sin embargo, este tipo de acumuladores no soportan una descarga profunda. Si son descargadas repetidamente por debajo del 20%, se acorta su vida útil considerablemente. Por lo tanto, estas baterías no son una buena elección para los sistemas solares fotovoltaicos. Mientras que las de ciclo profundo están diseñadas para ser descargadas repetidamente hasta un 80% de su capacidad. Esta característica convierte en la mejor opción para los sistemas fotovoltaicos. El cerebro del sistema fotovoltaico es el inversor, y su función principal es la de convertir la corriente directa en corriente alterna. Además, regulan el voltaje y la frecuencia de acuerdo a la red, dependiendo cómo sea su interconexión. Asimismo, cuentan con diferentes sistemas de protección para garantizar la seguridad de los elementos que lo componen y, por consiguiente, de las personas. Entre esos sistemas están los denominados anti-isla y los de protección por falta de tierra. Por lo general, estos procedimientos de protección funcionan de manera automática ante una eventual falla, ya que pueden realizar una conmutación casi inmediata a un modo seguro, lo que hace que el sistema se inhibe y deje de funcionar hasta que vuelva a la normalidad y se estabilice, reiniciándose entonces de manera segura.
También es importante destacar que no se puede utilizar cualquier tipo de cables eléctricos en un sistema fotovoltaico. El cable que se utiliza en la interconexión de los módulos solares debe contar con un aislante de alta resistencia que evite la posibilidad de generación de arcos eléctricos, pero además debe ser lo suficientemente resistente a los rayos UV y a la humedad. Como último punto, en el conexionado de los paneles solares se utiliza de manera estandarizada un conector que se denomina MC4 y por su inteligente diseño garantiza la conductividad, es resistente a la humedad y corrosión, así como su simplicidad en la instalación. En la figura podemos ver un diagrama típico de conexionado de un sistema fotovoltaico básico, comenzando con el panel solar que capta la energía lumínica del sol para transformarla en energía eléctrica, corriente continua. Este hecho, volvemos a recordar, es conocido como efecto fotovoltaico. Entonces, la corriente continua pasa por un regulador que la distribuye, enviando un flujo para las baterías, para su almacenamiento y posterior uso, mientras que la otra parte del flujo va al inversor, que la transforma en corriente alterna para su utilización en el hogar. Como último punto de esta parte, estoy seguro que muchos de ustedes surge la siguiente duda. ¿Puede funcionar los módulos fotovoltaicos en días nublados? Pues bien, los paneles solares generan electricidad incluso en días nublados, aunque su rendimiento disminuya. La producción de electricidad varía linealmente a la luz que incide sobre el panel en un día totalmente nublado. Equivale aproximadamente a un 10% menos de la intensidad total del sol y por consiguiente el rendimiento del panel disminuye proporcionalmente a este valor. También hay que aclarar que el diseño presentado anteriormente es conocido como conexión aislada, lo que nos da pie al siguiente punto. Las instalaciones fotovoltaicas de conexión aislada son aquellas que se encuentran totalmente apartadas de la red eléctrica pública. Toda energía eléctrica que se genera en los paneles solares es consumida directamente. En este tipo de instalaciones fotovoltaicas están pensadas para casos en el que el costo de mantenimiento de instalación de las líneas eléctricas no es rentable, o sea, tenga muchas dificultades en el momento de realizar la instalación y el mantenimiento de dichos sistemas eléctricos. Mientras que las instalaciones de energía solar fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica son conexiones donde la energía generada se vierte directamente a la red eléctrica. Este tipo de instalación de energía solar funciona como si fuera una central de producción de electricidad. Estamos ya finalizando el módulo. ¿Creen ustedes entonces que están en capacidad de responder las preguntas de reflexión? De ser así, y eso espero, se logró el objetivo. Con esto llegamos al final de nuestra clase virtual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.